¿Qué tal? Buenas tardes. Como todos los jueves, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Notas importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar todas las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos los martes y los jueves. Suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y recordad que estamos en Radio Sport 91.4 en Valencia, pero si estáis fuera de Valencia, fuera de España, el enlace a internet es radiosport914.com. Ahí nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo, que como siempre mandamos un abrazo a los hermanos de habla hispana que nos siguen de esos lugares, que como siempre lo agradecemos mucho. Bueno, vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son Ana Conde, que es terapeuta holística y te acompaña a cambiar tu realidad. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bien. Elvira Llorente, que es psicobioterapeuta y naturópata, formadora experta en lógica inconsciente. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantada, un placer de estar aquí con vosotros. Me alegro. Y Celín García, que es terapeuta emocional y acompaña a encontrar tu ser esencial. Celín, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer, de verdad, un placer que lo hagáis con gusto, porque además el oyente lo agradece y lo percibe. Pues si os parece bien, vamos al tema que es fantástico y es cómo vencer tus miedos si eres tú quien los crea, ¿no? Pero claro, vamos a empezar porque con esto del léxico, las palabras y las etiquetas a veces es un poquito complicado entenderse. Vamos a empezar por saber de qué estamos hablando cuando hablamos del miedo. O sea, ¿qué es el miedo? Ana, ¿para ti qué es el miedo? Pues para mí el miedo es esa incertidumbre que tenemos respecto a lo desconocido. Cuando nosotros conocemos lo que tenemos delante, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, entonces, bueno, no existe ese miedo, ¿no? Ahora, cuando no sabemos, sea bueno o malo, pues ahí se despierta ese cosquilleo y esa sensación que te paraliza, porque realmente el miedo es una sensación que nos paraliza y que nos impide avanzar. Pues es uno de los problemas, ¿no? El problema no es el miedo, el problema es lo que tú permites que el miedo haga en tu vida. Claro, porque sentir miedo puede ser hasta agradable, siempre y cuando sea algo pequeño, ¿no? Leve, pero claro, cuando ya permites que te bloquee a todos los niveles, ya es un poco peligroso. Elvira, ¿qué es para ti el miedo? Pues mira, me gusta mucho la definición que ha hecho Ana, pero lo voy a puntualizar un poco. Para mí el miedo es algo que habita en el futuro, pero que lo traigo al presente, y ahí está la incertidumbre. Es decir, que el miedo nunca se puede dar en el presente, en el ahora, en la presencia en este instante, sino que el miedo es algo al futuro, pero es verdad que a la vez que se proyecta al futuro lo estoy sintiendo ahora, aquí. De forma que el miedo es algo, una emoción, ¿vale?, vivida en el presente de algo que podría ocurrir en el futuro. Y yo, para mí, hay dos miedos, que uno es el motor que me puede impulsar a hacer nuevas cosas, y ese es un miedo beneficioso, y hay otro miedo que sería ese del que ha hablado Ana, que es el paralizante, el que me deja inmóvil. Ok, pues hablaremos de los dos porque los dos son interesantes. Lo curioso es que si bien es cierto que el miedo tiene mucho que ver con el futuro, claro, lo seguimos viviendo en el presente, aunque tomemos el futuro como referencia, ¿no? Pero es muy interesante. Celín, ¿qué es para ti el miedo? Sí, me sumo a lo que han dicho mis dos compañeras. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero si acaso un poquito lo que apuntaba Elvira, también tenemos miedo en este presente. También hay situaciones en el presente que nos hacen entrar en ese miedo. Entonces, para mí, el miedo es algo que no venimos con él, que no existe, que no lo conocemos hasta que no llegamos aquí. Entonces, realmente no somos miedosos. Nos hacemos miedosos a través de las creencias que nos van integrando cuando llegamos aquí. Así que, vamos, para mí, en esencia es eso. Okay. Es un sentimiento que adquirimos al llegar aquí, pero no lo conocemos, no conocemos el miedo cuando somos pequeños, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que han dicho ellas dos, pero apunto eso. De acuerdo, aunque también es cierto, claro, indagando un poco más de en qué momento entra el miedo en nuestras vidas,
claro, nos damos cuenta que los bebés tienen miedos. O sea, es cierto que mucho del miedo lo vamos adquiriendo sobre la adolescencia, sobre la educación, la evolución, pero ya los bebés ya vienen con miedos. Entonces, va a ser también un tema interesante a tratar más adelante en el programa, porque mucha gente puede pensar, ¿no?, que lo aprendemos, ¿no?, que nacemos sin miedos, pero en realidad sí nacemos con miedos. Lo que pasa es que son miedos a veces más instintivos y también vamos a diferenciar, pero muy interesante. Ana, ¿el miedo es necesario siempre o podemos prescindir de él? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que a veces el miedo está bien, porque el miedo a veces te hace estar alerta, ¿vale? Para tomar precauciones en una situación de peligro. Ese es el miedo que nos protege, ¿vale? O sea, tengo miedo de que me suceda algo grave, entonces voy a tener precaución. El resto de los miedos, bueno, se pueden gestionar de otra manera. Pues suena muy consentido lo que estás diciendo, pero a mí me viene una pregunta. ¿Podemos estar alerta sin tener que sentir miedo? Esta pregunta se va a quedar pendiente y luego la vemos. Elvira, ¿tú qué piensas? ¿Miedo necesario o podemos prescindir? Bueno, para mí no es necesario. O sea, lo sientes o no lo sientes. No es una cosa que digas, ay, necesito sentir miedo para hacer algo. No, esto te surge. Es igual que la gente que está triste, por ejemplo, pueden no querer estar tristes, pero la realidad es que están tristes en ese momento. Entonces, el miedo no es una cosa que digas, lo necesito. No, lo sientes o no lo sientes. Y cada uno de nosotros tiene quizás pues en su mochila ciertos miedos, ¿no?, que viene con ellos incorporados o que los ha aprendido. Y aquí hay una cosa de la que apuntabas tú, que decías que hay miedos con los que nacen los bebés, ¿no?, como más instintivos. Y es verdad que hay miedos que son inconscientes. ¿Sí? Yo trabajo mucho en terapia con los miedos y luego cuando iremos desarrollando este tema pues iré profundizando más en lo que para mí es el miedo, lo compartiré con vosotros. Pero luego hay otros miedos que pueden surgir de una mala experiencia. Es decir, yo no tenía ningún miedo a nada, por ejemplo, ¿vale? Un día hago un examen, me sale mal, bueno, un examen o un tropiezo o cualquier otra cosa, y a partir de entonces puede ser que adquiera ese miedo por una experiencia negativa que he tenido y que ha quedado impresa. Y entonces a partir de ahí ese miedo va a funcionar de protección, un poquito lo que decía Ana, ¿no? El miedo está, digamos que biológicamente para protegernos. Y bueno, luego seguimos hablando un poquito más de este tipo de protección. Ok, qué buen tema, porque además, claro, cuando hablas de miedos inconscientes, yo me pregunto, ¿hay otro tipo de miedos? Me refiero, ¿alguien consciente, no consciente, sino consciente, tendrá miedos? Yo creo que no. Obviamente, yo no llego ahí todavía, ¿no? Tengo mis herramientas, me va bastante bien, pero siguen habiendo, porque, a ver, hay que ser honestos y decir que vivimos gran parte de nuestra vida en inconsciente. Porque es así, porque es muy difícil estar siempre en el presente, siempre conscientes, porque no estamos aquí todavía en esa etapa de evolución, pero se me hace muy interesante, ¿no? Celine, ¿el miedo es necesario o no? Yo creo que no. Yo creo que no, porque me sigo agarrando a mi primera exposición de que yo no creo que los niños, los bebés, vengan con miedo. Yo creo que los bebés son amor puro, somos amor puro y no tenemos miedo absolutamente a nada ni a nadie. De hecho, si observamos a un niño, es que se va a acercar al fuego, no sabe lo que es el fuego, no sabe que se va a quemar. O sea, no conoce el miedo, no conoce el peligro. De donde venimos, que es lo que yo voy a defender, de donde venimos, allí no existe nada de lo que existe aquí. Entonces, para mí no es necesario porque es limitante de una o de otra manera, sea consciente o inconsciente, para mí es limitante, nos limita a crecer, a evolucionar. Ese es mi punto de vista. Ok, pues es muy cierto, pero también es cierto, Celine, que hay muchos estudios bien contrastados sobre que en qué momento, a qué edad, a cuántos meses los bebés empiezan a tener miedo, porque además
hay forma de demostrarlo con estudios, con pruebas, y te das cuenta que sí hay temor. Pero más bien yo creo que porque, si bien es cierto que estoy de acuerdo contigo respecto a que el ser humano como tal, como esencia, no conoce el miedo, también es cierto que recuerda que venimos con un velo que nos hace recordar realmente quiénes somos, y obviamente de ahí nacen los miedos. Sí, dime, Celín. Claro, pero en base a esos estudios que estás mencionando, que claro que sí, ¿a qué hora, o sea, a qué edad, perdón? ¿Desde qué tiempo? Desde meses. Porque ya cuando estamos dentro del útero materno, obviamente ya estamos captando de fuera. Entonces, sí, pero no con ese miedo que después nos van integrando. Claro, es que hay mucha diferencia. Claro que estamos captando ya de fuera lo que ya escuchamos todo, ya estamos preparándonos para salir a esa nueva dimensión, ¿no? O claro. esa dimensión. Entonces, pero en ese, estando ahí, no se conoce ese miedo como de lo que estamos hablando ahora. Quiero entender, vaya, quiero entender, ¿no? Lo que pasa es que aquí hablamos de dos miedos. Está el miedo instintivo y el miedo aprendido. El instintivo es con el que ya venimos, ¿no? Que es el que te digo. Tienen miedo al agua, a los golpes fuertes, a los ruidos fuertes, inclusive a animales que no ha visto en su vida, a que los dejes. O sea, hay muchos miedos, hay muchas reacciones de temor, pero es un miedo instintivo. Luego está el miedo que vamos aprendiendo durante nuestra vida, que ese es muy complejo. ¿Sí, Elvira? Sí, yo creo que hay un miedo que, o sea, si el miedo existe es porque es útil. Yo siempre creo en la utilidad de las cosas que existen. Entonces, si existe, ¿qué utilidad tiene el miedo? Y yo, para mí, si te vas a las cavernas, el miedo está de forma instintiva en la gente de las cavernas, porque cuando iban a una cueva, por ejemplo, y tenían que asentarse allí, necesitaban del miedo para ser precavidos, entrar en la cueva en seguridad y mantener a toda su prole en seguridad. Entonces, yo creo que el miedo tiene un componente que es de protegernos de algo desconocido. Y hay muchas veces que yo me encuentro en terapia que la gente viene por un miedo y descubren que ese miedo es superficial, que es el miedo consciente, ¿vale? Y que debajo de ese miedo consciente hay un miedo profundo inconsciente, que es a lo que nos protegemos. Bueno. Claro. Importante los puntos que estás tocando, porque son muy ciertos, pero claro, hay que reconocer que si bien hay automatismos en el ser humano que han venido bien a lo largo de nuestra evolución, hay que empezar a decidir cuáles continuamos y cuáles dejamos. Porque claro, ese miedo que nos ayuda a la supervivencia, como tú estás comentando, tuvo su momento. Exacto. Ahora, el problema es que lo seguimos arrastrando a tal punto que hacemos que sean muchas veces dueños de nuestras vidas. Entonces, claro, es como, por ejemplo, pestañear. Es un automatismo, es necesario. ¿Pero puedo evitarlo? Sí, con práctica, por supuesto que puedes dejar de pestañear 5, 10, 15, 20 minutos. Hay récords mundiales de personas que han estado sin pestañear horas. Sin embargo, nosotros lo empezamos a hacer y a lo mejor no aguantas 20 segundos. ¿Por qué? Porque son automatismos, ¿no? Las arcadas es lo mismo. Si algo entra a tu garganta, automáticamente el cuerpo reacciona. Sin embargo, sabemos de mucha gente que se puede meter espadas y no tiene ningún problema de arcadas, ¿no? Esto del miedo es lo mismo. Ha estado muy bien durante mucho tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿lo seguimos queriendo en nuestras vidas? O sea, ¿queremos que él tome la decisión por nosotros o queremos decidir nosotros cuándo dejamos que el miedo mande y cuándo no? Ese es el problema. Ahora, el miedo. Bueno, sí, Elvira. Sí, yo para mí, fíjate, hay una cosa curiosa que yo me encuentro a menudo. La gente no quiere tener miedo. La gente cuando viene a consulta me dicen, yo no quiero este miedo, pero no saben cómo hacerlo. O sea, que es una cosa diferente. Una cosa es, no quiero tener el miedo en mi vida, y otra cosa es, ¿cómo hago para confiar y tener seguridad en lo que sea, ¿no? En ese paso que van a dar? Para mí el miedo, fíjate, yo a veces pongo metáforas y en este caso os voy a poner una metáfora que es como si un día llueve y yo me pongo un chubasquero. Esta metáfora la uso mucho porque es muy, muy visual, ¿sí? Y al día siguiente ha dejado de llover, pero a mí se me ha olvidado quitarme el chubasquero. Y yo voy con el chubasquero por la vida puesto, ¿sí? Y ya siento que pues, me acalora y me sobra, pero sin embargo he olvidado en qué momento me fue útil, por qué me lo puse. ¿Sí? Entonces, quizá hay que hacer ese regreso a ese instante, ver qué necesidad cubrió
¿para qué fue útil? Y luego entonces sí me puedo quitar el chubasquero y caminar de otra manera, ¿no? Más liberado y mucho más ligero de ropa. Claro, ¿no? Es que esa es la idea. Por eso es importante decir, ok, el miedo hasta cierto punto ha sido necesario, ha sido útil, pero ya no estamos en las cavernas. O sea, ya se supone que estamos en un nivel de conciencia un poquito más avanzado. Ahora, yo decido, quiero vivir con miedo todo el tiempo, ¿qué es el problema? Porque el problema aquí no es que sentamos miedo de vez en cuando. Como hemos dicho, puede ser hasta agradable, ¿no? Sentir ese cosquilleo, esa emoción. El problema es cuando te bloquea tal forma que no te permite vivir, que no te permite experimentar. O sea, no eres un ser humano completo, eres un medio ser humano, porque siempre estás haciendo las cosas pensando en todo lo que puede pasar. Y eso hace compleja cualquier vida. Claro, entonces esa es la parte importante y eso es lo que invitamos a los oyentes. No que no sientan miedo, porque como vosotras decís, no se puede evitar muchas veces. No, que no te bloquee, que no te anule como persona, porque entonces ahí es donde tú tienes ya que tomar riendas y decir, a ver, hasta aquí, porque si no, no voy a poder vivir tranquilamente. Ahora, una pregunta que os tengo. ¿Tiene que ver el miedo con la realidad? ¿O tiene que ver más con lo que no es real? ¿Ana? Mira, yo creo que siempre estamos en conflicto de cómo debe ser nuestra actitud hacia la vida. ¿Vale? El miedo, ¿con qué tiene que ver? Pues tiene que ver pues, lo que hemos estado hablando antes, desde la impronta del seno materno, que tenemos muchísimos miedos de nuestra madre, de todo lo que ha sentido durante el embarazo, durante esta etapa de gestación. Entonces, eso ya es un mundo como un poco etérico, ¿no? Porque no ha existido aquí todavía. Pero te lo traes tú. Los miedos es tan sutil, puede venir de las vidas pasadas. O sea, dices, es que tengo algo ahí que me está bloqueando, que no sé, que me impide avanzar en mi vida, pero no recuerdo a qué tengo miedo, no sé, tengo algo que me paraliza. Y luego vamos aunando y dices, pues hasta descubrimos que en las vidas pasadas ha habido un montón de situaciones que que llevamos arrastrando, ¿no? Y hemos venido a esta vida precisamente para trascender determinadas situaciones. Ok, pues se me hace muy interesante. Además, para que los oyentes nos entiendan, porque nos encantan los ejemplos, pongamos un ejemplo tonto. Miedo a la oscuridad. Es un miedo real porque lo sientes. Ahora, ¿ese miedo tiene consistencia? Me refiero, ¿tenemos que tener miedo a la oscuridad? Sabemos que no va a pasar nada. Sin embargo, ¿cuántas personas se pueden quedar a oscuras totalmente? Claro, por eso estoy diciendo, ¿el miedo viene de algo real o viene más bien de algo que no es real, pero que nosotros imaginamos? ¿Sí, Elvira? Mira, aquí es algo súper interesante lo que dice Santiago. El miedo, la verdad es que es un poco igual que el dolor. Cuanto menos específico, más se amplifica. Es decir, que si es a la oscuridad, wow, no voy a entrar en la oscuridad, nunca, jamás. ¿Vale? Pero si nos adentramos un poquito más, y no es a la oscuridad, sino es a que haya alguien en la oscuridad, ya es algo más concreto, ya no es a toda la oscuridad. ¿Vale? Entonces, yo creo que el miedo para mí, fíjate, es un espejismo. ¿Vale? Es algo que habita en el cerebro inespecífico. Entonces, cuanto más concreto lo hagamos, más forma tenga, más color tenga, más sonido, textura, cuanto más concreto lo hagamos, más va a ser fácil que lo podamos abordar, porque entonces ya no nos encontramos con la inmensidad de un océano o de una oscuridad, sino que vamos a ir, vale, tengo miedo a que me rapten en la noche. Ya es algo muy concreto. O tengo miedo a que me roben en la noche. Ya no va a ser a la oscuridad. Es cierto que hay veces que el cerebro, como trata de borrar lo dramático, ¿vale? Generaliza. Entonces, cuando generaliza es a la oscuridad, a la inmensidad del oscuro. Y entonces así me voy a evitar entrar en lo oscuro para que no me pase eso que justo estoy temiendo. ¿Sí? Entonces, yo para mí es un espejismo en el desierto y si es un miedo es que no es real y hay que hacerlo cuanto más concreto, mejor. Ok, pues importante. Celín, ¿tiene que ver con lo real o tiene más que ver con lo que no es real?
Yo creo que tiene que ver más con lo que no es real, como bien apuntaba Elvira. Totalmente, porque aquí, bueno, en consulta creo que la mayoría de las que estamos aquí recibimos muchas personas, que además todos hemos pasado también por esa etapa. Yo he sido muy miedosa, tengo miedo hasta incluso hablar, hacer lo que estoy haciendo ahora. No, jamás no me preguntaras hace 10, 20 años, no sé, porque te hubiera dicho que no. Yo me escondía detrás de cualquiera porque me daba miedo a expresarme. Fíjate tú, miedo a expresarme. Eso obviamente viene de una creencia inculcada, ¿verdad? Vale. Pero realmente es irreal, porque ¿qué pasa si hablo? ¿Qué pasa si lo hago? ¿No? Entonces, es irreal, es algo que tú, como bien dice Elvira, es un espejismo. O sea, te lo creas en tu mente y cuanto más grande lo haces, pues más monstruo parece, ¿no? Entonces, ciertamente, es irreal. Entonces, vamos a ponerle colores o vamos a ponerle textura o vamos a ver dónde está, de dónde viene, de dónde procede, por qué tengo miedo a las arañas, qué sentido tiene que tener miedo a las arañas, de dónde viene eso. Y como bien apuntada también mi compañera Ana, vamos a investigar, entramos en registros acásicos o con la terapia del método Theta Healing y vamos llegando a la conclusión de que en otra vida pasada ahí ha pasado algo, ahí ha sucedido algo, que viene arrastrando en su ADN holístico, por así decirlo, ¿no? Okay. Entonces, sí. Pues por eso es importante invitar al oyente a que entienda de que la mayor parte de sus miedos, de nuestros miedos, no tienen que ver con la realidad. Y es muy jodido que vivas angustiado, preocupado, vibrando bajo, con temor todo el tiempo a cosas que en el 99% de las veces no van a suceder. Es que es lo peor del asunto, porque si tú tienes miedo a caer cuando estás en un avión que se está cayendo, pues te lo compro, ¿no? Vale, porque se está cayendo el avión. Pero claro, cuando todo tu miedo se basa en cosas que seguramente no van a suceder, es donde dices, ¿de verdad tengo que vivir así? Entonces, la invitación es primero, entiende que eso no es así. Además, no me tienes que creer. Yo invito a cualquier persona que nos está escuchando a que se vaya a su propia historia y que recuerde la cantidad de veces que ha tenido miedo y a cuántas cosas. Y de todo eso, ¿cuántas han sucedido? Se dará cuenta que de 1 millón de miedos han pasado 2. Razón de más para decir, ok, vale, el miedo es necesario hasta cierto punto, porque si no, no estaría aquí, para trascenderlo, para evolucionar, pero ya está. Porque si no, claro, se vuelve un poco complejo vivir de una forma sana y feliz, ¿no? Es un poco complicado. ¿Sí, Elvira? Yo aquí también, en base a lo que estás diciendo, Santiago, hay una cosa que yo experimento en consulta también con la gente que viene, y es que cuando tienes un miedo a algo, pueden suceder 2 cosas. Una, que la traigas al presente y te ocurra, ¿vale? Porque así es la manera en la que el cerebro se puede decir, uff, ya pasó y ahora ya puedo estar tranquilo. Entonces, esa es una de las cosas que pueden suceder. Otra cosa que puede suceder es que amplifica un conflicto que tú puedas tener, de forma que en el momento en el que sucede, va a suceder con el doble de intensidad. O sea, si tú tenías una intensidad de un conflicto X, si además le añades el miedo, estamos hablando de a lo mejor de duplicar o triplicar la intensidad del conflicto, con lo cual, vamos, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que si alguien tiene un miedo, bueno, pues será quizás el momento de trascenderlo y de hacer algo de forma concreta para pasar a otra cosa. Pues definitivamente no, porque es lo que estamos hablando, es que es exponencial. Yo me acuerdo cuando era pequeño, 8 o 9 años, que obviamente tenía miedo a la oscuridad, y digo obviamente porque la mayor parte de los niños lo tienen. Yo me acuerdo que me tapaba con las sábanas, aunque hiciera calor, hasta arriba, dejaba la nariz. Claro, te vuelves Superman con los sentidos, porque oyes todo, lo hueles todo, lo percibes todo, porque estás hipersensible. Obviamente en esas condiciones, cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier ruido, se vuelve algo enorme, ¿no? Y es precisamente por lo que está diciendo Elvira, porque vas alimentando con tu atención eso que no existe, pero que al final yo llegué a escuchar pasos, yo llegué a ver cómo la puerta de mi cuarto se cerraba,
O sea, imaginaros, y así como esto lo podemos extrapolar a las vidas adultas, ¿no? ¿Cuánta gente sigue teniendo miedo de cosas que no puede controlar, que le gustaría evitar, pero que las sigue haciendo reales, ¿no? Entonces, creo que es muy importante dar esa opción a la gente de entender de que el miedo lo estás creando tú. Ahora bien, vamos a la parte complicada. ¿Cómo dejo de crearlo? O sea, ¿qué herramientas podemos dar a la gente para que deje de tener ese miedo o lo tenga de otra forma que le permita vivir la vida de una forma más positiva? Ana, ¿qué herramienta le podemos dar? Las terapias para esto es lo mejor, ¿no? En consulta trabajamos con Access Consciousness, trabajamos con proyecciones de fosfeno que son una amplificación y te ayudan a expandir la glándula pineal y entonces nos ayudan con una gran conexión, ¿no?, a nuestro yo. Y bueno, por supuesto, pues la terapia MONUC de transformación acelerada y vamos un poquito a lo que es el origen de ese miedo, qué es lo que causó ese miedo, ¿vale? Porque realmente también tenemos un origen. Cuando tú hablabas de esa oscuridad de niño, pues ese era mi mayor miedo, ¿vale? Y ahora de adulta entiendo entiendo el origen de ese miedo, que realmente tampoco era nada irreal, simplemente eran esas percepciones, esos pasos que escuchabas, o sea, son esas percepciones del mundo extrasensorial, ¿vale?, que ahora lo normalizamos de adultos. Pero me estoy encontrando esta temporada, estamos en un momento energético en el que las personas están abriéndose y están diciendo, o sea, yo esta semana han pasado cosas súper mágicas en esta consulta, de personas que se abrieron y dicen, es que llevo 29 años de mi vida escuchando, viendo y nunca se lo dije a nadie, ¿vale? Y llevo esos 29 años de mi vida con miedo. Entonces, ¿miedo a qué? Dice, pues miedo a que me rechazaran, miedo, nadie te va a hacer daño. Se abrió, comunicó con su familia, la familia lo aceptó, o sea, es ese miedo a ese rechazo también, ¿no? Pues qué bueno que tocas ese tema, porque, claro, cuando hablamos de miedos, realmente, ¿a qué le tenemos miedo? Porque nos pasa, yo creo que en la mayor parte de los casos, que tú piensas que tienes miedo a algo, pero en realidad no es eso a que lo tienes miedo. Y es importante llegar al fondo de la cuestión, porque si no estás trabajando sobre los síntomas y no sobre la causa. Yo, por ejemplo, en los talleres, cuando tocamos este tema, que además a mí me encanta, ¿no?, poner dinámicas de miedo, o sea, que hagan sentir a la gente miedo y que los puedan traspasar. Claro, dices, vale, ¿a qué tienes miedo? Pues a lo mejor me dicen, a conducir. Dices, vale, ¿tienes miedo a conducir? Vale, vamos un poco más allá. ¿Tienes miedo a conducir? Si tú estás en un desierto, ¿no?, donde no hay coches, donde no hay intersecciones, ¿te daría miedo conducir? Y claro, la persona se queda pensando y dice, no, si no hay coches, si no tengo con qué chocar, no tengo miedo. Entonces, vale, no tienes miedo a conducir. Vamos un poco más allá. Entonces, ¿tienes miedo a chocar? Pues sí. Vale, pero ¿qué pasa si chocas, pero chocas despacito? ¿Tienes miedo a eso? No. Entonces tienes miedo a chocar fuerte y a lastimarte. Y vamos ahondando hasta que llegas al punto final y encuentras la razón verdadera a la que le tienes miedo. Y eso pasa con cualquier tipo de miedo, lo que hablamos de la oscuridad, ¿no? ¿Es la oscuridad como tal? ¿O es lo que puede pasar? Claro, por eso es importante, Ana, qué bueno que tocaste el punto, saber y descubrir a qué tenemos miedo, ¿no, Elvira? Totalmente, totalmente. Además, yo me estoy acordando de una paciente que vino esta semana y quería trabajar un miedo a una operación que tiene. Y justo fuimos indagando más allá, si era la operación en sí. No, no era la operación. Era a quedarse inmóvil. Pero quedarse inmóvil, ¿en qué circunstancias? No, pues no es tanto que me quede inmóvil. Y así fuimos yendo más allá, más allá, más allá, ¿no? Y es un poco confrontarte con ese miedo en esas diferentes situaciones, como bien haces tú, Santiago, y al final descubrió que su miedo era el rechazo y me venía con un miedo a operarse. O sea, imagínate qué lejos de la realidad podría estar
ese miedo, ¿no? Esa fantasía, ese espejismo. Entonces, ella se estaba protegiendo de que la rechazasen a través de un miedo, entre comillas, absurdo, ¿vale? No hay nada absurdo, además para ella, bueno, pues era su manera de no entrar en contacto con ese rechazo. Porque entonces, si le pongo una pantalla diferente y no veo lo que hay detrás, ya está, no voy a sentir rechazo. Pero claro, si la vas empujando a esa persona hasta ese origen, donde surge el miedo, de repente todo puede cambiar, ¿no? Y el rechazo a lo mejor lo puede colocar de otra manera diferente. Porque más allá además del rechazo, vimos también que ese rechazo tenía una utilidad para ella, y entonces en cuanto vio porque era una mujer como muy estructurada, siempre siente el rechazo. Yo decía, bueno, ¿y en qué es útil para ti sentir el rechazo? ¿No? Entonces, del miedo pasas a colocar en su sitio una cosa que te ha estructurado durante toda la vida. Entonces ahí está lo interesante, ¿no? Porque lo ves en la práctica y llegas a conclusiones tangibles, concretas, útiles, dinámicas y sobre todo de espacios, se crean espacios nuevos, liberadores, se quitan cargas. Claro, por eso es muy importante, eso va para todos los oyentes, ver realmente que profundicéis en eso que supuestamente os da miedo. Porque hasta que no lleguéis hasta el fondo, vais a estar peleando con fantasmas. Claro, en el caso de esta mujer que tenía miedo a conducir, claro, tengo miedo a conducir, a conducir, a conducir. No, tienes miedo a morir. Y además tienes miedo a morir de una forma trágica, drástica. Ahora sí, ya sabemos a qué tienes miedo. Vamos a trabajar con ese miedo. Que ahí es donde vienen las herramientas, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía miedo a la oscuridad, la forma en que yo lo pude ir manejando fue precisamente quedándome a oscuras. Y exponiéndome a eso que me daba miedo, yo solo. Porque llegó un momento que dije, pero no puede ser que yo tenga 12 o 13 años y tenga miedo a la oscuridad. Entonces, claro, me quedaba a oscuras a propósito. Al principio, 10 segundos, medio minuto. Y vas poco a poco hasta que ahora, hoy en día, soy la persona más feliz en la oscuridad total. Es más, llévame a un cementerio a las 3 de la mañana. Me lo paso bomba. O sea, claro, pero tienes que pasar por ahí. Sí, Elvira, ¿quieres comentar? Sí, mira, a mí en consulta también me pasa una cosa curiosa, yendo al tema de los espejismos de los que hablaba antes, y es que cuando tú a una persona, aquí hay diferentes intensidades de miedo, ¿vale? Tú pudiste superar ese miedo posiblemente porque la intensidad de ese miedo no era muy grande, sino que era algo que podía ser abordable, ¿vale? Entonces tú dijiste, voy a ser valiente y me meto en la oscuridad. Pero hay veces que yo a la gente la confronto en consulta con sus miedos, por ejemplo, miedo a los ratones, miedo a las arañas, ¿vale? Les hago que se imaginen los ratones y levantan los pies del suelo y no hay ningún ratón, ¿vale? Entonces, depende de la intensidad del miedo que tenga el consultante, va a poder enfrentar ese miedo o no. Sí, claro. él solo, me refiero a él solo. Sí, Desde sí, luego sí. que se puede superar, porque además hay mucha gente que pasa por consulta y luego es que ni se acuerda de que le daban susto los ratones. Esto es lo más bonito de todo es eso, ¿no? Es el haberte podido quitar el chubasquero y haberte olvidado que un día lo llevaste puesto. O sea que efectivamente, afrontar ese miedo y si tú no puedes solo, pide ayuda. Definitivamente, para eso estamos. Para eso estamos. Es que, a ver, es muy gracioso cómo actúa el ser humano, ¿no? Que cuando le hace falta ayuda a algún tipo, la busca, pero cuando la ayuda tiene que ver con sus emociones, con sus sentimientos, con su crecimiento, es como si no supiera dónde ir, cuando hay tantas opciones. Entonces, no, si tú por lo que sea no puedes de forma natural, tuya, solo vencer miedos, bueno, pues busca ayuda de profesionales. Además, lo que estabas comentando, hay terapias hoy en día de realidad virtual precisamente que te enfrentan a esos miedos de una forma completamente ilusoria, ¿no? O sea, si tú tienes miedo a las arañas, pues te ponen un programa donde ves arañas por todas partes y empezamos a trabajar con ese miedo. Hay otros programas que son de choque. ¿Tú tienes miedo a las alturas? Pues déjate de tonterías. Vamos directamente a un avión y nos tiramos de ahí. Y hombre, lo vences porque lo vences. O lo vences o te traumas para toda tu vida. O sea, una de dos, ¿no? Pero bueno, normalmente funciona. Entonces, la invitación es esa. No importa el miedo que tengas. Primero, trata de averiguar cuál es realmente y segundo, trabájalo. Obviamente si lo quieres trabajar. Si son miedos, por ejemplo, a las cucarachas, y tú sabes que te vas a encontrar una cucaracha una vez cada un año, pues no pasa nada. Pero si son miedos, por ejemplo, a hablar en público, que es algo que te afecta, a decir lo que piensas, que es algo que te afecta de forma continua, si son miedos que son muy importantes que los trabajes, pues si tú no puedes solo, definitivamente hay que buscar ayuda, que para esos temas lo hacemos con mucho gusto. Bueno, pues hablando de ayuda, vamos a presentarnos, que la gente os conozca un poco más y sepa dónde contactaros y qué hacéis,
y luego vamos con preguntas, si nos da tiempo. Porque... Ana, ¿empezamos contigo? Vale, pues soy Ana Conde, soy terapeuta holística y bueno, pues me encanta ayudar sobre todo a las mujeres a empoderarse y a conectar con su Dios interior, a que recuperen su autoestima. Y bueno, a través de la terapia MONUC, que es una terapia de transformación acelerada impresionante, con una base de lectura de registros akáshicos y, bueno, y todas las terapias que tengo, que he desarrollado, que me han funcionado para aplicarlas de manera personalizada a cada persona, ¿no? en cada sesión. Aparte de esto, también me encanta la ley de la asunción y ayuda a las personas a crear la vida que desean mediante asesorías personalizadas. Y bueno, me podéis encontrar en Instagram, en Monuc Terapias, o directamente ya por WhatsApp al 659 51 54 21. Pues suena genial. Me imagino, Ana, que la gente puede acudir a ti en cualquier situación, ¿no? Psicológica, emocional, física. O sea, que lo trabajas todo, ¿no? De alguna forma. Todo. Incluso trabajo con niños, bueno, los niños son antenitas receptivas y bueno, alucinan cuando entran aquí. Pues se me hace... Incluso a distancia también trabajo. Sí. Curioso que digas de los niños, porque para mí todos seguimos siendo niños. Lo que pasa es que unos se sienten más adultos que otros, pero creo que no, todavía no hemos despegado. Estamos en los 3, 4 añitos, pero bueno. Pues muy interesante, Ana, y obviamente la gente que vibre con lo que haces y le guste o lo necesite, que es tan importante como si le gusta o como que no, te busque y te contacte. Pues gracias, Ana. Elvira, ¿vamos contigo? Muy bien. Pues a ver, yo estoy certificada como psicobioterapeuta en la escuela de Christian Flesch. Mi especialidad es la biodescodificación, pero en concreto es la lógica biológica y la lógica del inconsciente. Es esa lógica que sostiene el problema en el tiempo, ese chubasquero que me puse y luego se me olvidó quitarme, ¿vale? Entonces, mi punto de vista, mi punto de mira hacia síntomas tanto físicos, emocionales o situaciones concretas de la vida que puedan ser reincidentes y puedan ser un problema para las personas, lo que voy a buscar es qué soluciona. O sea, mi orientación es ver la perspectiva del problema como una solución. No sabemos a qué, no sabemos cuándo, pero lo cierto es que si está activo es porque solucionó algo en algún momento. Entonces, vamos a ir a eso que solucionó en ese momento, qué necesidad cubrió en ese momento, para poderlo desactivar y encontrar soluciones diferentes, satisfactorias, de apertura. Y bueno, tengo dentro de mi bagaje, antes lo mencionabas a la hora de presentarme, me formé como naturópata, me he formado en la escuela de Christian Flesch por unos cuantos años. Soy formadora adjunta de la Escuela de Christian Flesch, también de la Escuela de Atención y bueno, tengo bagaje también de programación neurolingüística, cambio a través de metáforas. O sea que tengo un montón de herramientas que pueden ser útiles para la gente que quiera hacer cumplir ese objetivo, ir hacia su interior, descubrir en qué está solucionando, por ejemplo, un síntoma, por qué es útil en su vida o por qué fue útil, y desde ahí ir hacia otros lugares. Vale, una cosa, Elvira, ¿das talleres? ¿Estás dando presenciales, online? ¿Cómo te estás trabajando ahora? Sí, online. En la Escuela de Atención, por ejemplo, son formaciones pregrabadas. De hecho, ha sido un poco a raíz de toda la pandemia que la gente ha solicitado muchísimo este tipo de formación. Entonces son a distancia. En la Escuela de Christian Flesch son presenciales y online también. Durante todo el año de pandemia han sido online y ahora se han empezado a hacer algunos grupos en presencial también. Entonces, esto, bueno, cuando el momento, las circunstancias se dan favorables, pues obviamente lo presencial tiene una calidad que supera cualquier cosa virtual, desde luego. Y a mí me encanta encontrarme en lo presencial porque ahí, bueno, pues cada uno lleva la flor de su esencia en toda su magnitud y entonces se puede acoger ese grupo de una manera completamente distinta. Definitivamente yo creo que todos extrañamos, ¿no?, la parte presencial, pero bueno, ya poco a poco se irá dando y ya está. Sí, Elvira, ¿quieres comentar algo más? Sí, mi página web para los curiosos está ahora mismo en obras, así que quien quiera ver las obras, como los jubilados, también puede. Mi página web es elvirallorente.com. Mi WhatsApp
es +34 para aquellos que llamen desde fuera, 649-629-633, y ahí os puedo atender y podéis hacer todas vuestras preguntas. Pues fabuloso, pues lo mismo, la gente que vibre con eso y que le guste, pues obviamente que te contacte, que para eso estamos, que no nos cansamos de decirlo. Así que muchas gracias, Elvira. Celín, ¿vamos contigo? Bueno, pues como ya has anunciado, comentaste en el inicio, soy terapeuta emocional. Y por cierto, tengo que decirte, Elvira, no tengo miedo, ya lo superé, ya superé esa parte que habías comentado antes, no, ya lo superé. Y bueno, pues al igual que mis compañeras, acompaño a personas que llegan a mí o bien a mi consulta y quieren mejorar, quieren cambiar su vida y de alguna forma, si es posible, encaminarlos a que se reencuentren con su verdadera esencia. Porque entiendo que desde ahí, conociendo y sabiendo quién somos, en verdad podemos abarcar muchos campos de los cuales hemos tratado hoy aquí, varios de ellos. Y utilizo varias terapias, varias herramientas, porque también entiendo que no toda persona que viene a la consulta está preparada para recibir un tipo de terapia o herramienta más enfocada a nivel espiritual, no está preparado, no integra esos conceptos porque está totalmente cerrado o cerrada aquí en la dualidad. Entonces aplico, dependiendo de qué perfil es la persona que está conmigo en ese momento, aplico una u otra terapia. Pero sí que trabajo normalmente y en la medida que me es posible con Theta Healing, con la herramienta Theta Healing, que me imagino que ya conocéis, y es una herramienta que nos permite trabajar en los 4 niveles de creencias: elemental, genético, histórico y básico, todos ahí integrados en el subconsciente, en cada una de las partes del subconsciente. ¿Cómo trabajamos en esta terapia? Para mí es fabulosa, maravillosa, porque mediante la meditación que fue canalizada por la creadora de esta herramienta, Baiana Estiva, nos elevamos a esa vibración teta y entramos en conexión con el amor incondicional del creador de todo lo que es, y trabajamos en conexión con el creador. Es decir, le pedimos al creador que realice o una sanación o un cambio o de programa de creencias dependiendo de la zona en el nivel de creencias que esté situado. En este caso, el terapeuta, no me extiendo mucho más, la función que realiza es ser testigo de cómo el creador realiza esa sanación. Obviamente hay un test previo que se le hace al paciente o al cliente o a la persona que está con nosotros, y vamos entrando directamente a dónde se ha creado eso, ese obstáculo, ese bloqueo, de dónde viene, por qué se da, con la ayuda del creador de todo lo que es. Esto puede sonar a chino, pero voy a decir que no creáis nada de lo que os estoy diciendo. Probarlo. Experimentarlo. ¿Vale? Oye, Celín, es una herramienta magnífica. ¿Y si lo quieren probar, dónde? ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te encuentran? Si lo quieren probar, se pueden poner en contacto conmigo, a través del WhatsApp 695-377-470, o también me pueden encontrar en ISAP, en mi página de Facebook, o en Instagram, ISAP @. Perfecto, pues suena maravilloso. Ahí tenéis un montón de opciones, ya cada quien que se vaya con lo que más le guste, más le llame la atención, y por supuesto experimentar, que no perdemos nada, al contrario. Pues nada, gracias a las 3, vamos con preguntas, que si no se nos va el tiempo. Vale. Dice, soy Israel de Barcelona. A mí me da mucho miedo el dolor, porque enseguida pienso que puedo tener alguna enfermedad terminal o algo malo. ¿Cómo controlo esto? Uf, qué repetitivo es esto, ¿no? O sea, yo creo que ese miedo está en muchísima gente, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo controla? Herramientas.
Pues primero, vete a tu experiencia, Israel. ¿Cuántas veces que has tenido dolores ha sido algo terminal? Digo, ninguna, porque si no estarías muerto, obviamente. Con lo cual, primero, vete a la experiencia, que eso te va a tranquilizar. ¿Qué más puede hacer? Respiración. Obviamente, la ansiedad no es algo que ayude a controlar el miedo. Con lo cual, cuando te venga ese miedo, respiración profunda, 5, 10, 15 minutos. Verás que te tranquilizas. Elvira. Sí, aquí estamos hablando de dos cosas como inespecíficas, ¿sí? El dolor y el miedo. Antes lo mencionaba. El dolor también, cuanto menos concreto, igual que el miedo, se hace un mundo. Y luego seguramente esta persona, o quizá me equivoque, esta es la hipótesis, si tiene miedo a la enfermedad terminal, más bien tendrá miedo a morir, quizá, ¿sí? Entonces, y si es al dolor, pues yo también le invitaría a que investigase un poquito qué tipo de dolor, dónde, cuál es ese dolor que sería el peor para él. ¿Sería de cabeza? ¿Sería de dedo gordo del pie? ¿Sería de dónde? ¿Dónde? ¿De hombro? ¿Dónde sería ese dolor? Entonces, el dolor es algo inespecífico y también invito a esta persona y a cualquier otra que tenga dolor o sienta dolor a hacerlo específico. ¿Cómo? Dándole forma, aunque sea algo que digas tú, ¿cómo le voy a dar forma? ¿Qué forma tiene tu dolor? ¿A qué se parece? ¿Qué sonido? ¿Qué textura? ¿Qué color? Y así la cabeza se va a ir tranquilizando y también que lo puedan dibujar, tanto el miedo como el dolor, para poderlo hacerlo concreto, lo más concreto posible. Pues otra herramienta, ¿no? Además, lo vimos el otro día con el tema de la muerte. Miedo al dolor, miedo a morir, pero miedo a morir o miedo a no saber qué viene después. Porque si yo te aseguro que cuando te mueres hay algo mucho mejor que esto, ¿tendrías miedo? Yo creo que no. Es precisamente el miedo a no conocer lo que pasa después, ¿no? Con esto pasa lo mismo. Y volvemos a lo mismo, Israel. La imaginación, que es una herramienta maravillosa, en estos casos es lo peor del mundo. Contra más imaginación tienes y más permite que controles tu vida, más vas a sufrir. Porque esto tiene que ver con lo que tú imaginas, no con la realidad. Por eso es tan importante. Muy bien, dice, pues mi nombre es Beatriz, de Chile. A mí me da pánico los temblores. Y lo más curioso es que pocas veces me ha tocado alguno intenso que experimentar. ¿De dónde me vienen estos miedos tan raros? Qué curioso, ¿no? Tiene miedo a los terremotos cuando casi no ha experimentado ninguno. ¿Sí, Ana? Mira, hay algo importantísimo, o sea, es lo que hablábamos del control mental, ¿no? Y es que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, es darle un poco la vuelta. O sea, me da miedo, me ha sucedido, me estoy preocupando por algo que ni siquiera ha sucedido. ¿Por qué te preocupas? Deja de pensar en eso. O sea, realmente es muy sencillo, pero estamos envueltos en esa maraña mental que permitimos que nos controle, cuando debemos de ser nosotros los controladores de nuestra mente. La mente ha de operar a nuestro favor. Pues ese es el asunto, que tenemos que entender que la mente es nuestra y que tenemos que aprender a usarla en nuestro favor, no como nuestro enemigo, que es como vivimos casi siempre. ¿Sí, Elvira? Aquí voy a hacer una metáfora, un pequeño inciso que me encanta, de la preocupación. Pequeño, porque nos quedan 40 segundos. Sí, pequeño. La preocupación es como llevar un paraguas abierto por si acaso llueve. Ya. Bueno, te sobraron 30. Es completamente cierto, ¿no? Entonces, en este caso, venimos lo mismo. Es tratar de crear conciencia sobre qué realmente es lo que es el miedo para ti, darte cuenta que no tiene sustento, que está en ti, que está en tu imaginación, que tú lo estás creando. Y la gran noticia es que si tú lo estás creando, tú lo puedes destruir o canalizar o trabajar, porque es tu invención, no tiene que ver con la realidad. Esa es la gran noticia. Así que con esto despedimos el programa. Por supuesto, antes, Elvira Llorente, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Ana, un placer. Ana Conde, un placer que hayas compartido un programa más. Nos vemos en el próximo. Y Celín García, gracias por compartir parte de tu experiencia y por permitirnos conocerte un poco más. A los que nos estéis escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que recordéis que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el martes que viene. Un abrazo a todos.